Nosotros somos una radio un medio de comunicación muy particular. El otro día salía de Exitosa y me encontré en la puerta con el señor Ángel Luis Taboada, que me dijo ser parte de un colectivo. En más, estaba ahí, parecía un agitador el hombre en la puerta, discutiéndome el tema del pacto migratorio de Marrakech, que ha promovido las Naciones Unidas, y que el Perú ha suscrito, y que si bien no es vinculante, es decir, no significa que es una ley para el Perú, implica la asunción de una serie de compromisos, como por ejemplo el abrir la posibilidad del ingreso prácticamente sin restricciones de los extranjeros, ¿no es cierto? Y eso no le parecía correcto al señor Taboada, por eso lo invité para que nos explique su opinión sobre el asunto. Muy buenos días. Confío que no hay nada grave. Mi hipótesis eficaz es de prisión preventiva. Sí, realmente un colectivo juvenil, Frente de Lucha Social por los Pueblos. Soy parte de este colectivo en la cual he venido a explicarles, ¿no?, esto de el pacto migratorio, ¿no? Prácticamente es un pacto, ¿no?, como se dice, que es realizado en Marruecos, en la cual las Naciones Unidas pues, lo ha promulgado, pero no lo ha firmado. No lo firma, ¿qué? Los Estados Unidos no lo ha firmado. Claro, no lo ha firmado. Y no lo ha firmado, entiendo, Chile tampoco, y no sé qué otro país más. Tampoco. Italia y otros países más están en contra de este pacto. Pero a lo que nosotros estamos resaltando, y cierta parte de la población a veces está confundida, según los puntos resaltantes acá de este pacto, tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, ¿no?, como dice en el punto 5, dice, ¿no?, como Former lo estaba diciendo, se debe facilitar el ingreso y salida del país a todos los inmigrantes. Claro, eso es disponible, ¿no?, pero siempre y cuando hay que hacer una racionalización a estos inmigrantes, ¿no?, porque prácticamente al ingresar a un país ajeno hay que tener un chequeo, hay que analizar sus antecedentes, para ver si no tienen problemas judiciales, penales, pero lamentablemente no ha sucedido así, señor Nicolás. Acá han entrado migrantes mayormente de todo, como dice disculpe la expresión, de todo calibre, ¿no? Y prácticamente no es dable, a veces la población está un poco rebelde por estas cosas, y sobre todo, ¿no?, que hay sucesos que pasan, que realmente estos... Claro, se refiere a todos los incidentes de violencia, asesinato, claro, participación en asaltos. ¿No? Cómplices, asesinato, pero es también a la necesidad que esas personas también lo hacen, ¿no? No es porque tengan el alma negativa, sino la necesidad que hace, ¿no?, a la persona a cometer estos actos impuros, ¿no? Pero no todos son iguales, ¿no? A eso también hay que resaltar. Yo tengo amistades ¿no?, de distintos países, ¿no?, entonces, que realmente son de buena onda, de buen espíritu, hacen cosas bien para el país, incentivan lo bueno, ¿no?, y trabajan honradamente. Claro, pero el problema sobre el que nosotros hemos estado llamando la atención es que esto ha sido un desborde sin ningún plan, ¿no es cierto? Lógico. Es como le digo, un exceso ya demasiado, ¿no? Pero hay veces nosotros los jóvenes, y casi a veces las personas también divulgamos que se trataría, que hay un pacto, un tratado entre autoridades peruanas y autoridades venezolanas. Hay como algo escondido ahí. No, más bien hay una confrontación total, ¿no? Por eso impide, por ejemplo, la colaboración para tener información de las autoridades policiales de Venezuela con respecto a la calificación de los inmigrantes. Tenemos casi 600.000 o más de 600.000 venezolanos. Ahora, sí. ¿Cuál es la solución que ustedes proponen? Bueno, realmente... ¿Cerrar la frontera, sacar a venezolanos compulsivamente? ¿Qué habría que hacer? Bueno, realmente, señor Nicolás, hay que, como le digo, racionalizar, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, realmente al inmigrante que tiene un calificativo pues, profesional excelente, hay que ponerlo en los puestos que realmente el Perú necesita. Un ejemplo, en las regiones. A veces, yo no conozco cierta parte de nuestro país, pero veo y escucho, ¿no?, la prensa, la noticia todos los días,
y a veces hay esa necesidad, que a veces no hay inclusiones sociales en distintas partes lejanas de nuestro país. O sea, falta de todo, ¿no? Faltan médicos, faltan técnicos, falta... psicólogos, ¿no? Porque ahorita la sociedad está enferma. Y eso, ¿no? A veces yo consulto con amigos inmigrantes y me dice, por necesidad, me dice, hermano, yo me voy a... Me voy a donde me manden. Así es. Y eso, ¿a qué resaltaría? ¿Qué facilitaría? A que esos puestos informales, ¿no? Que realmente ocupan nuestros hermanos, ¿no? de otro país, o sea, puedan ocupar la prioridad primero al peruano, ¿no? ¿Qué es lo que reclama el peruano? No, pero lo que está pasando, el problema es que la situación que tenemos es, es decir, uno le puede hacer muchas críticas al régimen que creó Hugo Chávez, ¿no es cierto? Pero si tuvo alguna virtud fue la inversión en educación. Entonces, y el resultado lo vemos ahora, viene un joven venezolano de 20 años puesto al lado de un joven peruano de 20 años y se lo lleva de encuentro por el nivel de educación y de calificación que tiene. Entonces eso está generando una competencia desleal para los trabajos, porque evidentemente la gente escoge a un trabajador venezolano que está altamente calificado y que además está dispuesto a aceptar cualquier pago porque está desesperado por tener una chamba y un ingreso, ¿no? Claro. Esa es la falta, como usted mismo lo está resaltando, señor Nicolás, la falta en nuestro país de educación, que lamentablemente está muy débil y baja. A nivel está muy baja. Y eso los hermanos venezolanos nos están, ¿no? abriendo los ojos de que realmente el nivel de educación que tienen ellos y cultura, que quizás también, porque también tienen cultura, nos están sobrepasando, ¿no? Y eso, ahí, por eso como usted mismo resalta, ahí es que ellos ocupan esos puestos de trabajo. Pero como le recalco, habría una manera de racionalizar a esto, no marginar. No hay que confundir racionalizar con marginar al inmigrante. A mí lo que me preocupa sinceramente es que se reproduzcan incidentes como el del IRCAI. Hubo un lío en una discoteca, una bronca de venezolanos con la residente del IRCAI, se armó un lío, la gente se indignó y votaron a los venezolanos del IRCAI, a todos, a los que estuvieron en la bronca, todos se convirtieron en indeseables para la población del IRCAI. Entonces, si no hay un manejo razonable de esta situación, si no se aplica algún tipo de plan, si no se hace un registro de todos los venezolanos que están, qué calificaciones tienen, qué cosas podrían hacer o no, pero lo que es una locura es que esto sea simplemente el desborde. O sea, la población peruana creció en unos pocos meses, 600.000 habitantes más, y son 600.000, se dice no es el 0 punto, no, son gente calificada para el trabajo, ¿no es cierto?, la mayor parte de ellas, y suponen un problema porque hay que atender su salud, su educación, su transporte, su vivienda, hay que darles chamba, claro. ¿No es cierto? Lógico. Incluso también está acá en unos puntos que también se le puede financiar, por ejemplo, quieren hacer un préstamo. Pero, como le digo, yo soy trabajador de una entidad financiera. Para hacer préstamo se necesita una garantía, un aval. ¿Yo cómo le puedo otorgar un préstamo a un venezolano? Ahora, para terminar, señor Taboada, hay un tema que es bien complicado, porque cuando nosotros no podemos mirar solamente la discusión del tema del pacto migratorio desde el punto de vista de cómo nos está afectando la migración masiva de venezolanos, sino que nosotros tenemos 3 millones de peruanos viviendo fuera. 3 millones, ¿no? Lógico. Y por lo menos la mitad o cerca de la mitad de ellos están viviendo en este momento en los Estados Unidos y muchos de ellos en una condición migratoria irregular. Entonces, ese es un tema que también tiene que ser enfrentado. O sea, nosotros también somos un país que ha tenido una migración muy grande, ¿no? Lógico, sí, realmente como lo recalqué, yo tengo familia, amigos en el extranjero, ¿no, señor Nicolás? O sea, ¿qué familia peruana no tiene algún pariente viviendo afuera? ¿Ah? Lógico. Casi todo, ¿no? Bueno, yo le agradezco mucho al señor Ángel Luis Taboada, representante del colectivo Lucha Social por los Pueblos, por estar con nosotros. Y hay que entrarle a este tema de Venezuela, o sea, y de la presencia masiva de venezolanos. Y acá hay, es decir, no solamente está en discusión qué hacemos con respecto a la presencia masiva de venezolanos en el Perú, sino cuál debe ser nuestra política exterior hacia el gobierno de Nicolás Maduro y hacia la crisis política que hay en Venezuela.